Soy el doctor Luis Muñoz, desde la BOPAT Aguascalientes. Pues hoy vamos a dar una sesión distinta de las que habitualmente se presentan en este espacio, porque voy a hablar no de anatomía patológica, de histopatología, de inmunohistoquímica, ni de patología molecular, temas que ocupan la mayor parte de las sesiones en este espacio, sino que voy a hablar de un tema eh, de esos que llaman culturales, ¿no? Que viene a cuento porque pues todavía vivimos inmersos en una pandemia que parece que se va estabilizando, pasando de su fase aguda a la fase endémica. Y el tema va a cuento porque, bueno, realmente las cosas no han cambiado tanto, ¿no? Nos asombra ahora comprobar que vivimos en la época, le llaman de la posverdad, y nos asombra observar conductas aparentemente irracionales de los grupos antivacunas. En fin, en realidad estas cosas siempre han ocurrido. Ocurrieron desde el primer momento, como veremos enseguida, porque vamos a hablar de una enfermedad de la que casi ya no tenemos memoria, porque el último caso oficial de viruela, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues se presentó en 1977 allá en Somalia, en África. Y luego, bueno, hubo un casito adicional en 1978 de una persona que se contaminó a partir de un accidente en un laboratorio de investigación en los Estados Unidos. Básicamente, esos son los últimos momentos de esta enfermedad, que precisamente por haber transcurrido tanto tiempo sin que pues, recordemos ya, realmente, pues, enfermedad verdaderamente terrible, con una enorme mortalidad, y que pues era el terror de las sociedades de aquella época. La mortalidad en general andaba alrededor del 30%, es decir, 1 de cada 3 infectados por el virus de la viruela se moría. Y cuando esa enfermedad fue traída a América, pues peor, porque no había ninguna memoria inmunológica. Pues bueno, verán ustedes que a diferencia o más bien en contraposición a que los europeos, concretamente los españoles, trajesen la viruela a América, pues también trajeron la forma de prevenirla muchos años después. Escuchaba recientemente al doctor López Obrador en una de sus expresiones características reclamarle al virreinato pues español el que no hubiesen inventado una vacuna contra la viruela en 300 años, ¿no? Seguramente nuestro presidente no ha leído lo suficiente y no conoce la situación, así que vamos a hablar de esto. Muy bien, pues el título de la conferencia es La expedición de Balmis. Ahorita verán por qué. Seguramente muchos de ustedes conocen ya la historia, que fue el primer modelo. Oigo un eco muy molesto. Ok, fue el primer modelo de lucha global contra las pandemias. Vamos a partir de unas reflexiones antes de hablar propiamente de esto, y las pongo al principio porque de alguna manera fueron reflexiones que hice a partir de la preparación de esta conferencia, ¿no? Eh, Normalmente somos bombardeados por malas noticias, ¿no? Y por un pues pesimismo que flota en el ambiente a partir de las cosas malas que vemos todos los días. Sin embargo, creo que después de haber estudiado este tema, eso que llamamos la grandeza humana, la bondad, la belleza humana, pues existe, ¿no? Y tiene una expresión tangible, palpable, contante y sonante, que es justamente la salud pública. Yo creo que de todas las acciones políticas que puedan presumirse, una de las pocas que es realmente un beneficio directo que puede palpar la población en forma inmediata es el servicio sanitario, la salud pública, la sanidad pública. Creo que esa es una forma tangible de justicia social. Y bueno, como ustedes comprenderán, después de trabajar 30 años en un hospital público, estoy convencido de ello, ¿no? Y es una realidad que esa bondad, esa grandeza de los seres humanos existe, y que la salud pública es una de sus mejores expresiones, de modo que siempre habrá que defenderla
eh, que no son pocos los ataques que sufre, ¿no? El segundo punto es que ninguna cosa de las que les platique es fruto de la casualidad. A veces pensamos que muchos de los acontecimientos históricos fueron casualidades o fueron pues fruto de la genialidad innata de alguien, ¿no? En realidad, todo ocurre dentro de un marco general más importante, que es el que llamamos el contexto histórico, donde hay factores muy diversos que influyen en que aparezcan estos hechos, ¿no? Factores políticos, económicos, y en el caso concreto de este tema, factores científicos, ¿no? Y por último, que como se dice luego, como dice el Eclesiastés, libro del Antiguo Testamento, no hay nada nuevo bajo el sol, en realidad, ¿no? Pese a los 200 años transcurridos desde aquella época que vamos a contar, los seres humanos somos esencialmente iguales, ¿no? Hemos cambiado poco. Creemos que la modernidad, la tecnología, nos ha cambiado, pero en realidad seguimos adoleciendo de las mismas virtudes y los mismos vicios que los hombres de aquella época, o incluso que los hombres de la antigüedad. No han variado tanto las cosas. Lo que han cambiado son aspectos superficiales, cosméticos muchas veces, que creemos que son muy importantes porque vivimos inmersos en ellos, pero no son así. Y para entender precisamente la época, vamos a hablar del siglo XIX, hay que remontarnos un poquito a por qué existían estas expediciones, ¿no? Que en este caso patrocinaba la corona española, que reinaba en un vasto imperio, que como ustedes han oído decir, pues era un imperio en el que nunca se ocultaba el sol, porque si bien en algún territorio llegaba el ocaso, en el otro aparecía el amanecer, ¿no? Pues bien, en el siglo XVIII ya hubo por lo menos dos expediciones patrocinadas por la Casa Borbón, que es la que hasta actualmente reina en España, aunque su papel actual es mucho más limitado. Y estas dos expediciones que resalto aquí fueron las encabezadas por un italiano al servicio de la corona española, que era Alessandro, o en este caso Alejandro Malespina, que dio la vuelta al mundo navegando por el mar, que se conoció como la Expedición Malespina, que tuvo fines políticos, fines científicos y que recorrió América, Asia e incluso Oceanía, ¿no? No es una expedición tan conocida por el público en general, pero fue muy importante porque de esta manera en España se tenía una idea mucho más cercana a esos territorios tan alejados que formaban parte de su imperio. Y hay que decirlo, esto igual lo hicieron otros países europeos, destacadamente los ingleses, de modo que de esta forma podríamos decir ya existía una globalización que suponemos que se acaba de inventar, pero no, ya existía en aquella época con otras dimensiones, si ustedes quieren, pero ya existía, y mucho antes incluso. La otra expedición interesantísima fue la llevada a cabo por pues un clérigo nacido en Cádiz, en el sur de España, que se llamaba José Celestino Mutis, que condujo la Real Expedición Botánica en el Nuevo Reino de Granada, el Nuevo Reino de Granada, o como después se le llamaría Virreinato de la Nueva Granada. Era una extensión en América del Sur que más o menos abarcaba lo que hoy es Colombia, parte de Ecuador, incluso parte de Venezuela y Panamá. Ese era el territorio llamado la Nueva Granada o el Virreinato de la Nueva Granada. Y ahí este sacerdote hizo estudios como biólogo, podríamos decir, tanto de la fauna como de la flora, que transcribió en papel, que llegó a España para dar conocimiento de estos seres vivos que habitaban este rincón del imperio español de la época, ¿no? Entonces, había pues un interés de la corona española por promover este conocimiento, pese que pudiera ser primordialmente económico, sin duda, pero a la par de lo económico venía, claro, la parte científica, ¿no? Donde intervenían personajes como este eh, clérigo muy interesantes que dejaron huella de su trabajo en forma notable, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a entrar ya en el tema propiamente dicho, y están ustedes viendo pues la momia de Ramsés V, este faraón
que reinó por ahí del siglo XII antes de Cristo. Uno se asombra de la enorme antigüedad del Egipto antiguo, ¿no? Es impresionante. Imagínense ustedes el siglo XII antes de Cristo, el 1100 y pico antes de Cristo. Y es interesante esta momia, que está muy bien conservada, porque enseguida notan ustedes que en la cara y en el cuello hay unas lesiones de aspecto papular, verrucoso tal vez. Los egipcios actuales son muy celosos de la conservación de, de estas momias y no han permitido tomar fragmentos de estas lesiones cutáneas para estudiarlos. Sin embargo, sí se han estudiado los restos de piel que quedaron adheridos a las vendas que envolvían a esta momia, y ahí se demostraron pues cambios histológicos compatibles con la viruela. Entonces podemos suponer que este monarca pues murió de viruela, ¿no? Como no era nada raro, como veremos enseguida, no respeta como ninguna enfermedad prácticamente las clases sociales, ¿no? Entonces, pues es una de las evidencias más antiguas de la existencia de la enfermedad, ¿no? Quiere decir que nos ha acompañado por muchísimos siglos. Como bien saben todos, la viruela es una enfermedad viral producida por un virus que pertenece a la familia de los Poxviridae, al género Orthopoxvirus, en el que hay tres, por lo menos tres, probablemente más, virus, que son el de la viruela humana, el de la viruela bovina y, claro, ahora, sin duda, el de la viruela símica o de los simios, o la viruela del mono, como ahora también se le llama, que está de moda porque pues está convirtiéndose en una epidemia en toda forma, ¿no? Entonces es un virus que tiene pues estas tres variantes y que se presenta en el ser humano de diversas maneras, ¿no? O se presentaba por lo menos. Me refiero a la viruela humana clásica, ¿no? Las tres formas o las dos formas principales son la viruela mayor y la viruela menor. Dentro de la viruela mayor existía la variedad clásica, la que hemos mencionado, con una pues alta mortalidad, que imagínense ustedes llegaba al 90% en los habitantes originarios, como se les dice ahora, los pueblos originarios, ¿no? Existe el relato, incluso ya desde la conquista, en las últimas etapas de la llamada conquista, en México, pues en México Tenochtitlan, cuando Cuitláhuac, que había reemplazado al Tlatoani Cuauhtémoc, que había sido apresado por los españoles, estaba sacrificando soldados españoles y tlaxcaltecas en el Teocalli del Templo Mayor, cuando cayó fulminado por una enfermedad que presumimos pudo haber sido viruela, dado que en algún momento de toda esta historia Cortés incorporó a otro ejército de españoles que venía a detenerlo, el de Pánfilo de Narváez, entre cuyos componentes estaban personas de África, ¿no? Y que probablemente portaban el virus de la viruela. Es una idea, o a lo mejor los propios españoles, como fuera. Pero se dice pues que Cuitláhuac murió en plena función pues de su cargo por esta enfermedad. De modo que era muy peligrosa para los que no habían tenido una memoria inmunológica, ¿no? Como ustedes saben, se manifiesta con lesiones maculopapulares en su forma clásica, tanto en la piel como en las mucosas, que se extiende primero desde la cara y luego al tronco y a las extremidades, es decir, en forma centrípeta, ¿no? Perdón, centrífuga. A diferencia de otras enfermedades exantemáticas, como la varicela, por ejemplo, que es al revés, es centrípeta, ¿no? Las pápulas se convierten en vesículas, luego en pústulas y luego en costras y dejan cicatrices, ¿no? De modo que era una enfermedad, amén de mortal, con mucha frecuencia, deformante, ¿no? Y esto es importante porque también causaba mucho sufrimiento por esta razón. Luego existe dentro de la viruela mayor la viruela hemorrágica, todavía más
con más alta mortalidad. Y luego una forma de viruela que no da lesiones tan prominentes o tan protuberantes como la llamada viruela plana o lisa, que también tiene una alta tasa de mortalidad. Esas son las tres formas de viruela mayor, y luego existe una viruela menor que es pues más benigna, no tiene una mortalidad tan alta, aunque se manifiesta en cierta forma de manera similar. Esta enfermedad era tan importante y tan temida que existía un dicho como el que están ustedes leyendo aquí, que decía: un niño no era de su madre, es decir, no estaba segura su mamá de que era suyo y que iba a estar con ella, hasta que había superado la viruela, ¿no? Es decir, que muchos de los niños en etapas tempranas de su vida morían por esta enfermedad en esa época. Y este panorama empezó a cambiar poco a poco. Les estoy aquí mostrando a Lady Mary Wortley Montagu, era esposa del cónsul británico en Constantinopla, hoy Estambul, ¿no? Esta ciudad en parte europea, en parte asiática, justo en la frontera entre ambos continentes, en la actual Turquía, y puso ella de moda en Europa una práctica que era muy antigua, una práctica que venía haciéndose en China y en la India desde muchos siglos atrás, y que ella contempló en Turquía precisamente, ¿no? Vio que aquella gente sabía que cuando alguien sobrevivía a una epidemia de viruela quedaba inmunizado, ¿no? Incluso en China se tomaban las costras de las lesiones cutáneas, se pulverizaban y se absorbían por la nariz, ¿no? Esto que se llama esnifar, ¿no? Hacer sniff, sniff. Y está en el diccionario, ¿eh? Pues se podían de esa manera vacunar, ¿no? Ella se dio cuenta por algunas reuniones que tenían, que se llevaban a cabo en Turquía, que las campesinas de aquel lugar pues se reunían y se inoculaban a partir de lesiones de la viruela, con la pus de esas lesiones. Recuerden que se forman primero pápulas y luego llegan a formarse pústulas. Tomaban esta pus, se la inoculaban a los niños y de esa manera los protegían. No, claro, estamos hablando de que se inoculaban el virus de la viruela humana, con esa mortalidad y ese riesgo. Y ciertamente en la inoculación existía un riesgo nada despreciable, ¿no? Esta costumbre, que se llamaba inoculación, como ven, viene de las palabras en latín inocular, es decir, meter un ojo, meter un ojito, ¿no? Eso hace referencia a una práctica de los jardineros. Los jardineros toman un pequeño brote de una planta y la injertan en otro, y le injertan, dicen ellos, un ojito de la planta, ¿no? De ahí viene la palabra inoculación, inocular, meter un ojito. Esa era un poco la idea, ¿no? Entonces, cuando ella regresó a Inglaterra, pues se llevó esta idea, esta práctica, y lo primero que hizo para convencer a sus amistades fue inocular a su hija de 5 años, ¿no? Le pidió a un cirujano, Charles Maitland, que lo hiciese. Y claro, bueno, esto causaba en un principio mucha extrañeza, incluso horror, miedo, porque decían, bueno, vas a matarlo, ¿no? Esta es la primera práctica en Europa de la famosa inoculación. Pese a su extrañeza, la gente poco a poco se fue acostumbrando y se fue popularizando el método, porque tenía una mortalidad menor que el adquirir la enfermedad natural, ¿no? Considerablemente menor, aunque no despreciable, del 3% en términos generales. Y fue así como esta práctica se extendió en otros países de Europa también. Y bueno, también en Inglaterra pues aparece un personaje que todos conocemos, sin duda alguna, que fue pues un médico de pueblo, un médico rural. No crean ustedes que era un gran personaje. El doctor Edward Jenner había sido alumno pues del que consideramos el fundador de la patología experimental, el doctor John Hunter, hermano de William Hunter, el ginecólogo que hizo un famoso tratado de obstetricia. Bueno, estos hermanos Hunter, que eran escoceses, además tíos de otro médico prominente en la historia de la patología, ya hablaremos algún día de eso, si nos da oportunidad la vida. Pues bueno, él le enseñaba a sus alumnos, ¿no? Y les decía, bueno, ¿quieren saber algo?
hagan experimentos, ¿no? Experimenten. Él tenía un espíritu científico, ¿no? Entonces, uno de sus alumnos, de John Hunter, fue precisamente el doctor Edward Jenner, ¿no? Y entonces, ya de regreso a su lugar donde practicaba la medicina, en su pueblo, allá en Berkeley, pues se enteró de que la gente comentaba que los ordeñadores de las vacas que estaban infectadas con la viruela propia de esta especie, pues si se contagiaban de la ubre de la vaca al manosearla para hacer la ordeña, después desarrollaban una enfermedad leve, benigna, y si venía después una epidemia de viruela humana, aquella gente resistía y no moría, ¿no? Entonces, incluso se habla de que una ordeñadora le dijo al doctor Jenner: nunca tendré viruela porque ya he tenido la viruela bovina, ¿no? Y obviamente, como todos ustedes saben, pues de ahí viene la palabra vacuna, porque era la viruela de las vacas, ¿no? Y él dijo: bueno, vamos a probar si esto es cierto, ¿no? Demostrémoslo, hagamos un experimento. Y el 14 de mayo de 1796 inoculó a un niño llamado James Phipps con una pústula de una ordeñadora, de una lechera llamada Sarah Nelms, que se había infectado de una vaca de la que hasta tenemos el nombre. La vaca se llamaba Blossom, ¿no? El niño desarrolló una enfermedad, decía yo, benigna, una fiebre pasajera, y luego lo inoculó con la viruela humana y no desarrolló la enfermedad, ¿no? Todo esto lo publicó 2 años después el doctor Jenner en 1798 en un artículo titulado Una investigación sobre las causas y efectos de la viruela de las vacas. Y este libro se tradujo pronto a muchos idiomas. Apenas un año después, eh, mm, pues llegó a España, ¿no? Una reseña hecha por un médico que se publicó en el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párracos, ¿no? Un título muy curioso. Ahí ven ustedes en ese cuadro una representación de Edward Jenner vacunando a James Phipps, este primer niño vacunado con la viruela, perdón, sí, bueno, con la viruela de las vacas, con la vacuna, pues el primer niño vacunado. Muy bien, ahí tienen ustedes que la vaca ha pasado a la posteridad, la vaca Blossom, cuya piel conservada está en la biblioteca de del Hospital Saint George, allá donde trabajaba John Hunter, donde estudió Edward Jenner. Ahí tienen conservada y enmarcada la piel de la vaca Blossom, que dio origen a esta extraordinaria epopeya sanitaria. Y bueno, nuevamente, ¿no? Surgió la desconfianza, el temor, ¿no? Aquí ven ustedes una caricatura de qué le pasaba a la gente que se vacunaba, ¿no? Le aparecían vacas allá en el lugar en donde había sido vacunado o en otras partes del cuerpo, ¿no? Existía pues un temor a que esta práctica fuese inapropiada, que no fuera cierta su bondad y su papel en la prevención de la viruela. Incluso hubo discusiones muy fuertes en otros países también sobre si esto era realmente una locura, cómo que la pus de un animal ajeno al ser humano iba a ser capaz de prevenir una enfermedad humana, etcétera, ¿no? Lo que ha ocurrido incluso ahora con la pandemia de COVID-19, los temores, las oposiciones, las resistencias, que si nos estaban inoculando un chip, que si nos iban a controlar como si fuéramos robots, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, Jenner pues era inglés y su país tenía también un vasto imperio. Él se preocupó en 1800 de enviar al médico Joseph Marshall y al cirujano John Walker a bordo de una fragata llamada Endymion de la Marina inglesa. Ustedes saben que la Marina inglesa siempre fue pues muy importante, ¿no? Y los envió para que vacunasen a las tropas de las diversas guarniciones de tropa de soldados ingleses que estaban a lo largo del Mediterráneo. Y pasó por Menorca, una de las Islas Baleares, junto a Mallorca, enfrente de Barcelona, y ahí era una posición inglesa en ese momento. De ahí la vacunación, la práctica de la vacunación pasó
a Francia, ¿no? Esto es relevante porque justamente en la frontera de España con Francia, un médico catalán, Francisco Piguillem Verdasé, dice la placa, y les traduzco, dice: aquí nació el doctor Francisco Piguillem Verdasé el 1 de enero de 1771 y murió el 21 de agosto de 1826. Fue el introductor de la vacuna contra la viruela en el Estado español en diciembre de 1800. Fíjense ustedes, Jenner había publicado su investigación en 1798, 1799, y ya en 1800 estaba ya llegando la vacuna a España en la frontera con Francia, en una población que se llama Puigcerdá, que sigue existiendo en la actualidad, por supuesto, una población fronteriza, donde el doctor Piguillem era médico ahí, ¿no? Él estuvo en contacto con un colega francés de apellido Colón, curiosamente, que fue el que le envió lo que en aquella época se llamaba la linfa de la vacuna, es decir, perdón, la secreción purulenta metida entre dos portaobjetos, podríamos decir, o hilos de gasa empapados en esa secreción, puestos entre dos portaobjetos, entre dos cristales, sellado por fuera con cera. Así enviaban la vacuna, ¿no? Así enviaban, no había otra forma, no existían cadenas frías ni estas cosas que tenemos hoy en día, ni había industria farmacéutica que la envasase en cómodos viales, nada de eso existía. Así, como lo acaban ustedes de escuchar, era enviada la vacuna de un sitio a otro en distancias relativamente cercanas, ¿no? Para que no se echase a perder el biológico, como lo llamaríamos ahora. El doctor Piguillem escribió un tratado sobre su experiencia con la vacuna. Ven ustedes en el lado izquierdo pues unas ilustraciones de la evolución de las lesiones de la viruela, ¿no? De modo que, bueno, es el precursor, digamos, de todo esto. En España rápidamente se popularizó también el método junto con la inoculación, y médicos de la corte de España, como este irlandés Timoteo O'Scanlan, decían que la viruela era una guadaña venenosa que ciega sin distinción de clima, rango ni edad la cuarta parte del género humano, constando por repetidas observaciones que la 14ª parte de cuantos anualmente pierden la vida son víctimas sacrificadas a esta cruel hidra, ¿no? Aquel monstruo mitológico, la hidra, y que otros tantos individuos quedan ciegos, estropeados, es decir, deformados, por consiguiente reducidos a ser una carga pesada para el Estado. Fíjense ustedes, él señala que la enfermedad es una carga para el Estado, un lastre para el gobierno, por las pérdidas que significaba desde el punto de vista no solo humano, sino también económico. La gente dejaba de ser productiva. Muchas de las iniciativas de la salud pública parten de esta preocupación. La construcción de hospitales en Europa, amén de la labor que había hecho ya la Iglesia, muy importante en este sentido, pues también se patrocinaba por los monarcas, no tanto por un amor desinteresado a sus súbditos, sino por la importancia que tenía desde el punto de vista económico la carga que significaba la incapacidad para trabajar, ¿no? Y bueno, aquí les muestro, no es para que lo detallen, pero hacia la parte última, pues se encuentran ustedes, por ejemplo, es el árbol genealógico de los Borbones, y aquí abajo, pues está una de las hijas de Carlos IV, que es el rey que gobernaba durante la época que estamos describiendo, y ya una hija, dice aquí, sufrió viruela, ¿no? Y vean ustedes cómo los demás han sido inoculados, no vacunados, inoculados. Pese al riesgo, los monarcas preferían la vacunación. Aquí lo ven a mayor aumento. Esta muchachita, pues que vivió poco tiempo, apenas 5 años, sufrió viruela, seguramente murió de viruela, y hubo por ahí alguna otra que también, y hermanos del rey y sobrinos, y una hermana política, murieron también de viruela. Entonces, ahí está lo que decía el doctor Scanlan, ¿no? No respeta clase social ninguna, ¿no? Voltaire, François-Marie Arouet Voltaire, como lo conocemos todos, al morir Luis XV, dijo: reyes y príncipes necesarios a los pueblos, háganse la inoculación si aman la vida, foméntenla entre sus gentes si quieren que vivan, ¿no? Entonces,
ya había pues una necesidad. Además, las terribles epidemias que sucedían en América, que era parte del Imperio Español, también preocupaban mucho a la corona, ¿no? Hubo otros médicos que estudiaron el tema, como este médico vasco, Ignacio María Ruiz de Luzuriaga, que estudió en lugares muy prominentes, estudió en París, fue amigo de Philippe Pinel, el reformador de la psiquiatría, estudió en la Universidad de Edimburgo, alumno de William Cullen, y en Montpellier, en Francia, y se convirtió pues, en el experto de la vacunación en la España de la época, ¿no? A este doctor Ruiz de Luzuriaga le escribió otro médico de nombre Francisco Javier de Balmis, diciéndole, así tal está escrito, no es que crean ustedes que son faltas de ortografía. Muy señor mío y de toda mi estimación, deseando complacer a un amigo que sigue en la corte, en el encargo que con esta fecha me hace para que con a la posible brevedad o con la posible brevedad proporcione la inoculación de la vacuna a una hija que tiene a pupilo, es decir, becada, en Madrid. ¿No? Le estaba pidiendo que vacunase a una hija de un amigo que estaba en Madrid, ¿no? Este personaje, me refiero al que envía la carta, Francisco Javier de Balmis, va a ser el héroe de nuestra historia enseguida. Y ahí tienen ustedes un cuadro pintado por Goya titulado La familia de Carlos IV. Aquí ven a Carlos IV, ¿no? Y su esposa y una abundante prole. No hay certeza de que todos los hijos fueran del rey, la verdad. La reina parece ser un poco liberal en ciertas costumbres, y había por ahí un primer ministro muy ambicioso que era Manuel Godoy, del que se dice que la reina se enamoró y que tuvieron alguno que otro hijo por ahí. Pero bueno, ahí están todos incluidos en el cuadro, y pues el rey emite pues un edicto ante esta situación. Van y le dicen, oiga, en el reino de Nueva Granada está ocurriendo una epidemia terrible, y dice, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Y entonces existe este párrafo que dice, el rey celoso de la felicidad de sus vasallos se ha servido resolver, oído el dictamen del consejo, el consejo del protomedicato, y de algunos sabios, que se propague a ambas Américas, y si fuese dable a las islas Filipinas, a costa, o sea, pagado por el Real Erario, la inoculación de la vacuna, acreditada en España y casi en toda Europa como un preservativo de las viruelas naturales. 1803, fecha que este edicto se verá convertido en la práctica en lo que fue la llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, cuyo recorrido ven ustedes ahí en la primera parte, ¿no? El monarca Carlos IV le encargó a aquel médico que había escrito a Ruiz de Luzuriaga, Francisco Javier de Balmis, que organizase una expedición. Y el problema era cómo llevamos la vacuna hasta América. Si la llevamos en una gasa empapada o en hilos de gasa empapados en la pus entre dos cristales sellados, pues no va a aguantar por los calores que hay por allá en el trópico. Se va a echar a perder, no va a ser eficaz. Y entonces la gran idea de Balmis fue llevarla a través de la inoculación in vivo a lo largo de la travesía a 22 niños. Él calculó que más o menos 22 se necesitarían para hacer el recorrido completo, ¿no? Deben ustedes recordar que el Hospital General de México se encuentra en la calle del Doctor Balmis, en la colonia de los doctores de la Ciudad de México. De ahí el nombre de este médico, que tomó pues esta idea y se trasladó desde Madrid hasta Galicia, a una ciudad importante de Galicia que se llama A Coruña, ahora se llama así, en mi época infantil se llamaba La Coruña, y pues fue al orfanatorio principal de la ciudad. Había sido también una preocupación de los gobiernos recoger a los niños de la calle para que no se convirtiesen en delincuentes, ¿no? Algo que seguimos todavía haciendo en la actualidad. Bueno, el doctor Balmis conocía bien la enfermedad, conocía de la práctica de la vacunación, había traducido un tratado práctico e histórico de la vacuna de Louis-Jacques Moreau de la Sarthe, y partió pues con estos 22 niños, ya hablaremos un poquito más de ellos, desde A Coruña hacia primero las Islas Canarias, Tenerife concretamente, y luego hacia América, haciendo su primera escala en lo que hoy es Puerto Rico. Bueno, en aquella época ya era Puerto Rico. Esta expedición era dirigida por él, tenía un subdirector que era un médico catalán,
José Salvañ y Leopard, y varios ayudantes que ven ustedes ahí, practicantes, enfermeros, y ojo, iba una mujer, cosa rarísima en la época, ¿no? Las mujeres decían, no es bueno que viajen en los barcos porque traen mala suerte, decía la gente, ¿no? Los marinos de la época. Sin embargo, vieron que la rectora de la Casa de los Huérfanos, llamada de los Expósitos de La Coruña, Isabel Zendal, trataba muy bien, los niños la querían mucho, y dijo, y Balmis le dijo, acompáñenos en esta expedición, usted va a cuidar de los niños porque es una travesía larga y hay que cuidarlos, hay que controlarlos porque son muy traviesos, sobre todo que son niños pues poco acostumbrados a la tutela natural de la familia porque eran huérfanos. Entonces, pues ella aceptó y formó parte de esta extraordinaria epopeya que, como ven en su primera parte, y como habíamos dicho, pues tocó primero tierra en las Islas Canarias, donde se empezó a hacer la vacunación, y luego a América. Entonces, ¿por qué llevaban los niños? Porque el inóculo se iba transmitiendo de uno a otro, iban inoculando o vacunando, si ustedes quieren ya, para usar el término más correcto, a partir de la pus de una viruela vacuna al primer niño, y luego tomaban de ahí la pus del primer niño al segundo niño, y así sucesivamente a lo largo de la travesía, ¿no? Isabel Zendal, con todos los demás, llevaron la vacuna a las Islas Canarias primero, luego a lo que hoy conocemos como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México, Filipinas y China. Fíjense ustedes qué extraordinaria expedición, ¿no? Yo siempre digo que una de las cosas claramente benéficas que los españoles trajeron a México, sin duda fue esta, ¿no? La vacuna contra la viruela. Embarcaron en esa travesía en una corbeta llamada María Pita. María Pita le dio nombre a esta corbeta porque fue una heroína gallega, ¿no? Que combatió a los ingleses, que después de que le dieron hasta las del pulpo a Felipe II y su armada invencible, se atrevieron a atacar España, envalentonados los ingleses, pero no contaban con que en aquella ciudad de A Coruña estaba una mujer pues de armas tomar, que como ven en el cuadro, mató al abanderado de los ingleses, que era el hermano del almirante James Cook, que dirigía la expedición punitiva, y que les gritó a sus paisanos, la gallega, quien tenga honra, que me siga. Y los ingleses no pudieron conquistar A Coruña. Salieron pues con el rabo entre las piernas, literalmente, ¿no? Quien tenga honra, que me siga, se dice en gallego. Muy bien, pues ahí ven cómo la gente despide la corbeta María Pita. Y aquí tienen ustedes al personaje del que ya hemos estado hablando, el doctor Francisco Javier de Balmis y Berenguer. Era alicantino, es decir, nacido en la costa mediterránea de España, al sur de Cataluña, al sur de Valencia, de hecho, para ser más precisos. Y pues tuvo una historia como practicante del Hospital Militar del Rey en Alicante. Él fue médico militar, luego obtuvo el título de cirujano en Valencia, se trasladó a La Habana y después a la Ciudad de México, incluso antes de toda de esta expedición. En México se graduó en artes y se desempeñó como cirujano en el Hospital Real del Amor de Dios y en el Hospital de San Andrés. Estudió ahí los remedios para las enfermedades venéreas, incluso el uso del agave y la begonia para tratarlas, ¿no? Y se graduó de bachiller en medicina en la universidad, en la Real Universidad de Toledo, y finalmente acabó siendo cirujano de cámara de la corte de Carlos IV. Por eso Carlos IV le encargó la expedición. Aquí tienen una de sus publicaciones sobre el uso del agave y la begonia, y ahí ven ustedes un dibujo no hecho por él, del agave que todos conocemos muy bien, ¿no? Con el quiote y la flor en el centro, ¿no? Entonces, vean ustedes que ya el hombre tenía cierta experiencia americana. Y bueno, la otra gran protagonista, Isabel Zendal, ¿no? Esta mujer eh, que se considera, y así ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud, la primera enfermera de la historia en misión internacional. Su nombre tiene muchas versiones, su nombre y apellidos, ¿no? Como ven ahí, muchos sinónimos, muchas versiones, más que sinónimos, muchas versiones, ¿no? Entonces, esta mujer, no sé si lo puse aquí, no, esta mujer da nombre
a un hospital que se acaba de construir con la pandemia de COVID-19 en Madrid, el Hospital Isabel Zendal, precisamente en su honor, ¿no? Por haber ido cuidando a los niños. Ahí están los 22 niños, ¿no? 6 provenían de la Casa de los Desamparados de Madrid, 11 del Hospital de la Caridad de La Coruña y 5 de Santiago, Santiago de Compostela, de varias edades, muy chiquitos la mayoría. Benito el primero parece ser que era probablemente hijo de la propia Isabel Zendal, que era madre soltera. Y ahí ven un monumento que está en La Coruña conmemorando precisamente a estos niños que llevaron la vacuna de la viruela a América y luego, bueno, ellos a América y luego otros niños a Venezuela. Él, al llegar a América, primero tocaron en Puerto Rico, pero en Puerto Rico ya había llegado la vacuna antes, porque en la vecina isla de Santo Tomás, que era de la corona holandesa, ya se había extendido la práctica de la vacunación. Entonces, cuando llegó Balmis ahí, se dio cuenta que ya estaban vacunando, ¿no? De ahí partieron hacia Sudamérica, ¿no? La expedición se dividió en dos. Una parte se fue hacia Sudamérica a cargo del subdirector que se convirtió en director, el doctor Salvany y Leopard, el catalán, y Balmis se fue hacia Cuba y luego hacia la Nueva España, es decir, México. Muy bien. Entonces, como ven ahí, Balmis se dirigió a Veracruz y luego a la Ciudad de México. Ahí el mérito de Balmis y de esta expedición no fue tanto vacunar a mucha gente, sino establecer en cada lugar a dónde llegaban lo que se llamaban las juntas de vacunación, especie de precursores de las secretarías de salud de la actualidad. Eran lugares e instituciones en donde había una serie de expertos que se encargaban de conservar y propagar en un principio la vacuna o vacunas que llegarían después. Esta idea fue muy feliz, muy buena, porque permitió organizar el esfuerzo de la vacunación desde los gobiernos, ¿no? Como ven, Balmis vacunó en Guadalajara, en Antequera de Oaxaca, o sea, Oaxaca, la ciudad de Oaxaca. Luego se la entregó al comandante general de las provincias internas, lo que hoy llamamos el interior de la República, que incluso llevó la vacuna a Chihuahua, Sonora y Texas. En Acapulco, Balmis vacunó a 300 y desde allí en otro barco, el Magallanes partió hacia las Filipinas. A los niños españoles, o la mayoría de ellos por lo menos, los regresaron a España y tomó niños mexicanos también huérfanos, más o menos huérfanos, niños provenientes de Guadalajara, Querétaro, Fresnillo, Sombrerete y Zacatecas, muy cerca de donde me encuentro ahorita yo mismo. Y llegaron hasta las Filipinas, vacunaron las Filipinas y en algunos otros lugares, y a los niños los regresaron con Isabel Zendal a México. La pista de Isabel Zendal se pierde ahí, no sabemos. Parece ser que se trasladó de la Ciudad de México a Puebla, y luego ya no se sabe de ella. Probablemente murió aquí en México, ¿no? Con su hijo natural, probablemente. Ven ustedes esta segunda parte de la expedición, incluso a Macao y Cantón en China, ¿no? Así que fue una larga, larga expedición. Y regresaron a España. El doctor Balmis regresó a España y se expresaban, pues, de él personajes tan importantes como el propio Edward Jenner, que decía: no puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Y el mismísimo Alexander von Humboldt, que bien conoció la Nueva España, como ustedes saben, dijo: este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia. Y bueno, se ha escrito muchísimo, tanto historia como ficción, sobre esta epopeya. Ahí ven algunas novelas que tratan sobre esta expedición de alguna u otra manera, ¿no? Unas son reseñas más o menos fieles, otras son novelas con una parte de ficción importante. Javier Moro escribió esta que se llama Flor de Piel. Todas se pueden conseguir aquí, porque la viruela era conocida también como la flor negra, ¿no? La flor negra, por eso ven ustedes una flor negra ahí en la portada de la novela. Hay incluso una película pues patrocinada por el gobierno de España que se puede ver por internet, por YouTube, la pueden ver, se llama 22 ángeles, haciendo referencia a aquellos 22 niños gracias a los cuales llegó el inóculo o la vacuna en buen estado a
a México y al resto de los países que fueron. Ah, por cierto, no les he dicho que el doctor Salvany y Leopard pues llevó la vacuna a Sudamérica, ¿no? Venezuela, Colombia, Ecuador, y parte de sus colaboradores la extendieron al virreinato del Perú y hasta lo que hoy es Chile, y él penetró hacia Bolivia ya enfermo de tuberculosis y falleció José Salván y Leopard en Cochabamba, Bolivia, murió de tuberculosis, ¿no? En este esfuerzo, imagínense un tuberculoso con los pulmones minados subiendo y bajando la cordillera andina. Obviamente esto le provocó un agravamiento de su enfermedad y él murió ahí. Bueno, la gesta, insisto, vuelvo a decirles, se puede ver en un programa de televisión en una película hecha por Televisión Española y el Gobierno de España que se llama 22 Ángeles, que les recomiendo mucho, que es una buena forma de darse una idea de esta historia que les estoy contando. Aquí ven en el frente a Isabel Zendal, al doctor Balmis y al doctor Salvany, que son los tres protagonistas principales. Hay incluso publicaciones en forma de historieta o cómic, como esta de El mar recordará nuestros nombres, ¿no? En donde pueden también ver la historia en forma amable, breve, no exenta de rigor. No, ahí ven ustedes al doctor Salván que pide ayuda a Isabel para que le ayude a vacunar, ¿no? Y perdón, Balmis le pide ayuda a Isabel y el doctor Salván dice, ¿cómo que una mujer va a colaborar con nosotros, ¿no? Ediciones como las que hizo la Asociación Española de Pediatría. Y este libro maravilloso lo pueden conseguir impreso o en formato electrónico, que es una recopilación amplia y que acaba de publicarse hará no más de 6 meses sobre esta expedición y de cuyo subtítulo tomé el título de la plática, ¿no? Bueno, termino con esto, ¿no? Es muy importante. En esta época en la que se fomenta de manera tremenda el individualismo, ¿no? El que nos tratan de convertirnos en seres cada vez más egoístas, que solo procuramos el bien propio, pues hay que recordar lo que decía este personaje francés, que no hay héroe en la soledad. Los actos sublimes están determinados siempre por el entusiasmo de muchos. Y entusiasmo es una palabra muy apropiada y muy bonita, además. Es una palabra que se origina en el griego antiguo y significa tener a Dios dentro. Eso significa entusiasmo. Así que, pues hombre, los invito, después de haberme escuchado en esta presentación, a que sean entusiastas en lo que hagan, que colaboren, que colaboremos. Creo que la BOPAT es un muy buen ejemplo de un esfuerzo colaborativo, multidisciplinario, que ya lo decíamos la semana pasada en el curso internacional de patología quirúrgica y molecular. La nueva patología, el paradigma de la nueva patología es una patología colaborativa. Bueno, precisamente por eso tiene tanto valor y seguramente habrá de continuar en el tiempo. Pues bueno, espero que les haya resultado de interés el conocer esta historia. Si no la conocían, recuerden que esto nos nutre a todos, como ven hacia el final, hasta nos hace entender que en la BOPAT tenemos la suerte de formar una red de colaboración cada vez más grande, muy sólida, que logra llevar los beneficios de la nueva patología, como Balmis y sus colaboradores llevaron los beneficios de la nueva vacuna en la época, pues a quienes nos debemos, que son los pacientes y los médicos con quienes trabajamos. Pues muchas gracias. Es todo.